Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Diosidencias. Hoy estoy muy contento porque tengo a mi amiga Mireli Ruiz. Ella es de Tamaulipas, tiene 24 años y es una futura mamá. Hola Mireli, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast y gracias por aceptar la invitación. Hola Cris, buenas noches. Gracias por invitarme. Pues más que nada por compartir este espacio conmigo y para poder contarte un poquito de mi experiencia o mi testimonio. Pero encantadísimo de tenerte aquí. Pues platícanos un poquito, Mireli, cómo se dieron las cosas, qué pasó y qué te gustaría compartir con nosotros ese día. Bueno, mira, primero que nada, yo soy de Tampico, Tamaulipas. Soy la menor de tres mujeres, tengo 24 años y en esta ocasión, pues mi experiencia fue un choque fuerte de un tráiler. Entonces, pues todo empieza un día que nosotros decidimos ir a unas cascadas que están cerca dentro de Tamaulipas, que se llama, un lugar que se llama Micos. Está súper padre, te lo recomiendo. El único detalle es que para poder llegar ahí, pues hay que cruzar una parte de la sierra, ¿no? En carretera. Entonces, en esta ocasión, pues nosotros decidimos salir desde Tamaulipas, desde la casa, como a las 5:30 o 6 de la tarde y pues esperando que para las 7:30 ya esté oscureciendo. Más o menos por aquellos rumbos se da mucho que a las orillas de las carreteras pues hay mucho sembradío de elote y otros cultivos. Entonces en esta ocasión yo recuerdo que justo como 5 minutos antes del accidente nos detuvimos en un Oxxo. Y íbamos súper llenos. Haz de cuenta que era una camioneta tipo Voyager. En la parte de enfrente, en ese tiempo mi papá pues tenía una esposa, ella era la que iba manejando, al lado de ella iba uno de sus hijos y en la parte de atrás, del lado izquierdo estaba mi hermana, yo iba justo en medio y del lado derecho estaba una de las hijas pues también de esta persona, ¿no? De la esposa de mi papá. Entonces recuerdo que justo antes del accidente nos detuvimos como a un Oxxo a prepararnos como que unos lunches y a estar jugando ahí entre nosotras de la comida y platicando y todo. Y también recuerdo que llevábamos 3 mascotas, fíjate, llevábamos un perrito, un chihuahua, lo llevábamos justo en el tablero de la camioneta. Yo llevaba un cuyo en las piernas y mi hermana llevaba un conejo. Entonces pues ya estábamos jugando como que con los animales y así. Y cuando decidimos volver a tomar carretera, llegó un punto en que empezamos a sentir como que mucha tensión porque de los 2 lados de la carretera estaba prendido en fuego. O sea, el terreno estaba completamente rojo. Era una sensación súper rara el hecho de ver nosotros de noche y estaba completamente rojo y estaba todo lleno de humo. Entonces llegó un momento en que recuerdo que Katy, se llama la ex esposa de mi papá, recuerdo que nos dijo de que no se preocupen niños, no se espanten, en unos momentos vamos a pasar por aquí, todo va a estar bien, ¿no? La verdad no recuerdo exactamente a qué velocidad íbamos, pero recuerdo que pues íbamos un poquito recio. Entonces, en lugar de haber disminuido la velocidad por el lugar, como que la reacción de ella pues fue el querer ya cruzar ese tramo y le aceleró, ¿no? Para esto, ese mismo día había ocurrido un accidente en la carretera de un tráiler que las autoridades lo dejaron atravesado durante todo el día. El tráiler nunca lo quitaron, ahí se quedó estacionado todo el tiempo y al momento de nosotros acelerar, en instantes nuestra vida cambió y pues quedamos abajo del tráiler. ¿El tráiler se encontraba atravesado o cómo estaba? O sea, ¿estaba normal? O si estaba como caído, no sé cómo se encontraba, porque digo, si no lo quitaron, pues estaba obstruyendo parte del camino, ¿no? Sí, claro, estaba obstruyendo, pues sí, más de la mitad del camino. Era un tráiler, recuerdo que de doble remolque. Entonces, exactamente te digo, no recuerdo cuál era la posición del tráiler. Sin embargo, nosotros quedamos debajo del remolque del tráiler que traía aparte cargamento. Entonces, pues imagínate una velocidad alta y el tráiler estacionado, pues sí fue bastante fuerte el impacto.
Entonces con su velocidad no les dio tiempo a frenar y por eso se incruzaron en el tráiler. Me imagino que el accidente fue muy aparatoso, o sea, realmente Sí. el carro debió haber quedado en pérdida total. ¿Y los animalitos? ¿Qué le pasó a los animalitos? Bueno, sí, el carro definitivamente, la camioneta definitivamente quedó en pérdida total. Recuerdo que llevábamos como despensa porque nuestra idea era acampar ahí en las cascadas durante todo el fin de semana, entonces pues llevamos que latas y cajas de comida y cosas así, ¿no? Lo que nos cuenta mi papá es que quedó completamente aplastado, o sea, todo quedó aplastado, inclusive hasta la jaula del conejo en que la que llevábamos. Los animalitos pues los dimos por perdidos también, obviamente pues los encontraron aplastados. Pues eso fue un milagro porque definitivamente las consecuencias que los 5 vivimos, los 5 que íbamos en la camioneta, las consecuencias que vivimos físicas sí fueron bastante fuertes. Justamente una de las casualidades que cualquier persona le podría decir, que uno lo ve como una bendición, fue que justo iba pasando un carro que es el que nos auxilió y esta persona que iba en el carro conocía a mi papá. Entonces casualmente nos reconoció a uno de nosotros y él fue el que le marcó a mi papá para avisarle la condición en la que estábamos porque la carretera estaba completamente sola. Entonces pues esta persona, te digo, le avisó. Obviamente mi papá pues lo que nos cuenta es que se alarmó demasiado, le llamaron a la ambulancia, nos empezaron a dar primeros auxilios. La persona que llevaba manejando la camioneta, ella pues quedó enganchada al volante, se rompió la mayoría de sus costillas. Sí, o sea, fueron, te digo, consecuencias bastante difíciles, pero pues gracias a Dios que todos vivimos, ¿no? Es interesante una de las cosas que comentabas, que era que una persona pasaba en una carretera que estaba sola a esa hora de la noche en medio del incendio y que al final de cuentas logró reconocerlos, ¿no? De que, oye, pues yo conozco a esta persona, voy a avisarle a sus familiares. ¿Y cuánto tardó más o menos en llegar la ambulancia o cómo estuvo eso? Porque por lo que me cuentas, un impacto a cierta velocidad creo que debe ser muy difícil, ¿no? Y como tú dices, las lesiones físicas también que pues quedan marcadas, pero sobre todo también las lesiones, pues el miedo y la parte psicológica que me imagino que de repente puede dar pesadillas, pero cómo se va acomodando y cómo esa persona, por alguna situación, yo no conocemos, pero sale a esa hora del lugar de donde venía, pasa justo en el momento, no antes ni después, o sea, bueno, después del accidente, pero no pasa antes y logra auxiliar, porque si esa persona no hubiese pasado, yo creo que la ambulancia nunca hubiese llegado ni nadie se hubiese enterado hasta mucho tiempo después. Sí, probablemente hubiera pasado bastante rato porque, te digo, la carretera estaba completamente sola, ¿no? Y una de las cosas un testimonio que el Señor nos dio fue, y de verdad, o sea, cuando pasan esas cosas uno cree que se va a acordar de todo, pero algo pasa con la adrenalina que en ese momento se te borran muchas cosas. Por ejemplo, a mí me preguntas cómo vivía yo el dolor de las lesiones y realmente la adrenalina hace que se te borren muchas cosas. Mi hermana y yo hemos intentado como tratar de recordar todo, pero a veces como que nos acordamos por partes, ¿no? Uno de los testimonios que nos cuenta el Señor es que cuando Él llegó, mi hermana fue la que nos ayudó a salir a todos de la camioneta, cosa que ella no se acuerda. Pero cuando el Señor llegó, ella nos tenía la mayoría afuera, acostados sobre la carretera, que fue la que menos lesión tuvo. De hecho, solamente tuvo collarín. Al día siguiente la pudieron dar de alta, pero los demás pues no estábamos en condiciones de movernos solos. Pero ella pues dentro de su adrenalina y de su susto nos logró sacar a todos. Muy interesante la historia que nos has compartido, porque al final de cuentas veo muchas diosidencias o muchas casualidades, como tú dices, que muchos pueden llegar a decir, pero hay un porqué y un para qué, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa logras rescatar de esa experiencia que, aunque es muy dolorosa y puede costar en estos momentos recordar, pero al final me imagino que tiene muchas enseñanzas y que en un futuro vas a poder compartir con nosotros más diosidencias sobre lo que me comentabas, que cómo llegas a Monterrey, cómo se van acomodando las cosas aquí sin conocer a nadie
cómo te vienes con tu papi. Realmente, pues eso es otra historia y pues me imagino que ahí también vienen muchas incidencias, pero Claro. de lo que me comentas ahorita del accidente y cómo cambia radicalmente tu vida, porque recuerdo que me habías platicado que también estuviste como bastante grave de esa situación, que logras rescatar y qué mensaje te quedas como para ti, ¿no? Me imagino que es una segunda oportunidad. Sí, claro, obviamente que después de ahí te digo, cambia tu vida. Gracias a Dios no me falta ninguna extremidad de mi cuerpo. Sin embargo, pues sí tuve lesiones en la cadera, en la pierna izquierda, mi mandíbula estaba fracturada, obviamente me tuvieron que hacer cirugías por eso y yo fui de las menos afectadas, entre yo y mi hermana. Los dos otros chicos, que eran 2 años mayor que yo, aproximadamente 15 y 16 años, pues ellos sí tuvieron lesiones bastante graves, al nivel de que pues se los tuvieron que llevar a Estados Unidos para que les hicieran una reconstrucción facial, digamos, un poco más avanzado con no sé qué tanta tecnología haya en Estados Unidos, pero pues ellos tuvieron la oportunidad de tener que irse para allá, ¿no? A una mejor recuperación. Yo estuve aproximadamente 1 mes y medio internada, obviamente que la recuperación todavía seguía fuera del hospital, pero ese fue más o menos el lapso y la verdad que uno lo ve como una casualidad el hecho que haya pasado una persona conocida a ayudarnos, pero yo siempre veo la mano de Dios, ¿no? La segunda oportunidad de haber salido de ahí con vida y de todas las cosas que vienen después de eso, pues eso fue el comienzo solamente. Muchas gracias, Mireli. La verdad está muy impresionante tu historia. Realmente nos quedamos con un mensaje de que hay ángeles. A veces Dios usa los medios como para poder mover personas, poder llevarte a ese lugar. Y me encantaría escuchar la segunda parte de esta historia que viene después de tu recuperación y también cómo se va acomodando todo para que tú puedas llegar a vivir a Monterrey, que era lo que me comentabas, ¿no? Pero en ese momento esa historia deja muchos mensajes y creo que podemos aprender que a pesar de las cosas difíciles, Dios tiene el porqué, ¿no? Por qué hace las cosas y quizá en ese momento podían ustedes llegar, no sé, allá donde iban a las cascadas, alguien se pudo haber accidentado, allá hubiese sido peor. Entonces no podemos entender en ese momento, pero al final sus planes son mejores. Entonces solamente queda agradecer por esta segunda oportunidad, como tú lo dices. Claro, Dios siempre tiene el control de todo y a lo mejor uno podría cuestionar el por qué nos pasan estas cosas a nosotros, ¿no? Pero no sabemos el qué hubiera pasado, ¿no? Si esto no me hubiera pasado a mí en el camino. Probablemente, como dices tú, me hubiera pasado algo peor o alguno de nosotros llegando a nuestro destino. Y la verdad es que muero de ganas por regresar. Desde ahí jamás volvimos a ir, ya no volvimos a regresar a esas cascadas. Están preciosísimas y lo más padre es que estaba muy cerca de nuestro hogar. Uh-huh. Por si estás más lejos, estás de Monterrey de acá, sí, como 7, 8 horas, sí, ¿no? Sí, todavía unas 4 horas más. No sé si quieras compartir algo más para la gente que nos escucha, algún otro mensaje, si no me quedaría solamente agradecerte. Sí, no, pues muchas gracias por compartir tu espacio y espero poder compartirte el resto de la historia que ya se va a ir enlazando también con la de mi papá. Esperamos que tu papá pueda aceptar la invitación para complementar la segunda parte de la historia y que viene después. Pues muchas gracias, amigos, por escucharnos. Ya escucharon la historia de Mireli. La verdad es una historia que nos deja muchos mensajes y también quisiéramos que en algún momento, si tú quieres compartir tu historia, puedas escribirnos a holadesidencias@gmail.com o si me tienes agregado en las redes sociales, escríbeme y podemos programar tu capítulo, podemos programar tu historia y nos encantaría escucharla. Hasta la próxima. Hasta luego. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.